Una niña de apenas 11 años ha sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro y producto de esto ha resultado embarazada. Una junta médica simplemente ha decidido no aplicar el protocolo de aborto terapéutico, exponiendo la integridad de esta niña de 11 años, pese a que ya recientemente está el caso Camila, ¿no? Por ejemplo, en donde las Naciones Unidas le han exigido al Estado peruano precisamente tomar acciones frente a situaciones como esta. Susana, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por estar con nosotros para analizar sobre todo esta problemática tan dura, tan cruda en nuestro país, pero de la que tenemos que hablar. Así es, poco grato hablar de lo que ocurre en la ciudad de Iquitos, porque además, fíjate, es una ciudad donde Mila representa el caso de otras 500 niñas que se estima al menos estarían en esa condición cada año y donde no hay una respuesta para ellas, ni en términos de justicia, ni en términos de prevención, y menos todavía en el tema de atención. Además, como tú bien habías señalado, cuando el país tiene dictámenes y compromisos vinculantes que tiene que evitar esta tortura a las niñas embarazadas producto de una violación, o niñas en general que se embarazan siendo menos de 15 años. Claro, y es duro porque, digamos, aquí uno esperaría que el médico actúe de manera objetiva, ¿no? Y después de leer el informe de la Junta Médica, uno no encuentra razones objetivas para que los médicos hayan tomado la decisión de mantener o de permitir que esta niña continúe con el embarazo. Es decir, ¿dónde queda esa capacidad crítica del médico que debe primar sobre el bienestar del paciente? Efectivamente, no es tan solo la capacidad crítica, fíjate, es el incumplimiento de la propia ley. O sea, el marco de la ley lo que plantea es que ninguna persona gestante, en general, niña, mujer, tenga que enfrentar condiciones adversas, prevenibles a causa del embarazo. Es como si tú estarías planteando que las mujeres sí tienen que morir a causa de un embarazo. Y la ley desde 1924 reconoce que eso no está permitido. Y a pesar de ocurrir esta situación, a las mujeres todavía se les obliga a dar a luz. Nuestra ley no dice que tiene que estar muriendo para intervenir. No dice para evitar el riesgo de muerte. Lo que dice es para evitar un daño grave y permanente. ¿Y qué cosa es lo que te está planteando? Lo que te está planteando es un acto preventivo. No tiene que estar. Y lo que sabemos, quienes hemos pasado por las aulas universitarias, carreras de salud, yo soy obstetra, es que el embarazo en menores de 15 años está calificado universalmente como embarazo de alto riesgo. No hay ninguna discusión. Entonces, ¿qué hace el informe médico en torno a Mila? Señalar que tiene un estrés postraumático leve. Imagínate. Leve. Es una niña que desde los 7 años de edad sufre sistemáticamente violación sexual. Es una niña que su perpetrador está caminando en las calles libremente. Es una niña que además ha sido arrebatada de su familia, de su madre, que con todas sus dificultades, y puedo explicar que es una víctima también de la violencia, de las circunstancias y de la pobreza, ha sido llevada junto con sus 4 hermanitos a un centro supuestamente de protección, en donde se les ha dividido a todos los hermanitos, donde se le ha negado la lactancia materna a una criatura de 3 meses y que recién hace como 2 días se les ha entregado los hermanitos, pero no a Mila. Claro. Entonces, en ese contexto, ¿de qué estamos hablando, no? Y exactamente, Susana, tú has mencionado algo que además está en el parte médico. Yo lo anoté precisamente leyendo un poco. Y dice, y voy a parafrasearlo, pero no lo he escrito tal cual, pero que precisamente ginecológicamente y obstétricamente la paciente puede llevar a término el embarazo. Es una cosa terrible. No hay una sola evidencia. Es decir, hay un acuerdo internacional desde la salud pública, desde los derechos humanos,
que el embarazo en niñas menores de 15 años son embarazos de muy alto riesgo. ¿Y por qué? Porque definitivamente sus cuerpos no están preparados. O sea, uno no necesita estudiar medicina. O sea, no es un tema de sentido común. Yo siempre pregunto, ¿cuándo han visto a una niña en Wong de 11 años caminando que esté embarazada? Nunca. Porque jamás nos los permitiríamos. Pero esto sí ocurre con las niñas pobres del Perú. Se sabe que es una niña que su vida y su salud corre riesgo. Se sabe, además, que va a necesitar probablemente una cesárea. Se sabe que una vez nacido el bebé, va a tener mayores probabilidades de morir. Y Mila, que hay que ponerle un nombre porque así se llama, y no es un nombre real, sino es un nombre ficticio, pero hay que darle humanidad, ella tiene 4 a 5 veces más probabilidades de morir que alguna otra mujer. Esa exposición al riesgo, cuando un médico, una médica, te expone al riesgo, te oculta información y te pone cercano a la discapacidad y a la muerte, ¿qué está haciendo? Está haciendo negligencia médica. Y eso es además va en contra del mismo juramento hipocrático, ¿verdad? O sea, mantener la integridad del paciente, buscar que el paciente no tenga la mejor atención y las mejores opciones. Total, y violando la ley. Violando los propios reglamentos. Hace más de casi 10 años tenemos el protocolo de aborto terapéutico, que fue una larga lucha con el caso LC y que debería ser obligatorio a todos los establecimientos. Fíjate que acá en Lima se logró que una clínica tuviera que resarcir una situación y tuviera una penalidad por no tener protocolo de aborto terapéutico y negarle a una señora asegurada. Bueno, es el hospital que ha contestado. No tengo reglamento, no tengo normas, nunca he atendido este tipo de casos y por lo tanto no sé hacerlo. Esto nos lo dice en la región el hospital más importante, que además tiene un promedio de 500 niñas menores de 14 años embarazadas, más o menos de las cuales 250 o 300 nacen cada año en el Perú. Es terrible. Es terrible. O sea, aquí creo que lo que destapa Mila es un caso tremendo que está ocurriendo con las niñas, que hay hospitales y regiones en el país donde deciden que las niñas enfrenten un riesgo que la ley no reconoce, que la ley evita, plantea, que no debería ocurrir. Y frente a esto, Susana, ¿qué papel tiene el Colegio Médico del Perú? Digamos, es el ente rector de la medicina en nuestro país, el gremio médico por excelencia. ¿Y qué acciones toma el Colegio Médico frente a esta situación? Porque yo he escuchado muchísimas veces en otros casos, más allá del de Mila, que ellos, por ejemplo, respetan la libertad de conciencia del galeno. Claro, pero la libertad de conciencia... Eso es una salida muy cómoda, ¿no? Y la libertad de conciencia no puede de ninguna manera ser infractor de la ley. O sea, eso no se permite. Ni tampoco adjudicarse el derecho de tomar la decisión de esa persona porque cuánto riesgo decide correr. Entonces, eso es ilegal. O sea, ellos pueden hacer libertad de conciencia para lo que ellos consideren a sí mismos, pero esa libertad de conciencia jamás puede poner en riesgo la vida y la salud de terceros. Al contrario, los médicos, las médicas, su función, así como la policía, es preservar la seguridad. La función de este grupo profesional es preservar la salud. Entonces estarían renunciando. Y ese es un tema gravísimo. Yo creo que es una excelente pregunta el que haces. ¿Qué está diciendo el Colegio Médico? Nosotros estamos muy abocadas en este momento en el caso. Espero que los integrantes del Colegio Médico estén escuchando. Nosotros sabemos que hay médicos muy comprometidos que han luchado fuertemente
para que el país cuente con protocolo de aborto terapéutico, y yo creo que van a estar tomando con preocupación este tema. Así es, y precisamente en ese sentido iba la pregunta, porque es el gremio médico el que debería tomar una acción. Se respeta la posición que puedan tener algunos médicos que estén en contra del aborto por sus creencias personales, religiosas, etcétera, pero aquí estamos hablando de la vida de una niña. Así es. De dos, Así en es. este caso. Y en todo caso, aquí estamos hablando de la falla de un hospital. Porque es este hospital, es este cuerpo directivo, es esta institución que ha declarado ya que ellos nunca han atendido aborto terapéutico, ¿no? En los 10 últimos años, imagínate tú, si son 500 niñas, estamos hablando de más de 10.000 niñas, ¿no? A quien se les está haciendo correr este riesgo, y además que dicen que además desconocen y dicen que no tienen normas, cuando sí hay una norma de uso obligatorio tanto para los servicios públicos como privados, y este es un hospital público. Así es. Muchas gracias, Susana, por haber estado con nosotros y por poner sobre la mesa este tema que es tan importante y en el cual debemos involucrarnos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, con quien hemos analizado esta cruda realidad en nuestro país. Hacemos una pausa en el vuelo y regresamos.